Buenos días. El día de hoy vamos a hablarles sobre el algoritmo BSAS, mejor conocido como Basic Sequential Algorithm Scheme. Mi nombre es Luis Fuentes Santos y mi compañera es Gilania Mejías Rodríguez. Comencemos con la introducción. La primera vez que se llega a describir el algoritmo BSAS es en el libro Pattern Recognition de los autores Sergios Theodoris y Konstantinos Koutroumbas. Ellos eran un par de profesores en la Universidad de Atenas, en Grecia. El objetivo con el cual desarrollaron el libro fue el de poder ayudar a sus estudiantes a contar con una herramienta que tuviera ciertos algoritmos de los cuales se pudiera estudiar o desarrollar muchos de los problemas que se ejecutaban en sus clases, así como también pudieran utilizarlos para su vida personal y carrera profesional. Entre algunos de los algoritmos destacados que aparecen en este libro son los algoritmos para el análisis de imágenes, así como los algoritmos para el procesamiento de información de voz y aplicaciones de comunicación. Bueno, el BSAS fue un algoritmo descrito en este libro en el apartado de algoritmos de agrupamiento o algoritmos de clustering. ¿Qué es un algoritmo de clustering? Este es un algoritmo que lo que busca es clasificar y agrupar información. Visto a pequeña escala, podemos hablar de que se encarga de agrupar números primos de los que no son primos o números pares de impares, y a mayor escala podemos hablar de que se encarga de agrupar información como imágenes de gatos versus imágenes de perros contra imágenes de caballos, entre otros usos. En el libro se hace una división de los algoritmos de agrupamiento. Se dice que existen tres clasificaciones de algoritmos de agrupamiento: los agrupamientos secuenciales, los agrupamientos jerárquicos y los agrupamientos basados en la optimización de una función de costo. Los agrupamientos de los que nos estamos interesando el día de hoy son los agrupamientos secuenciales, debido a que el algoritmo BSAS pertenece a los agrupamientos secuenciales. Los agrupamientos secuenciales poseen la característica de que son directos y rápidos. ¿Por qué? Debido a que, a diferencia de los otros agrupamientos, los agrupamientos secuenciales no ordenan la información antes de clasificarla, sino que la clasifican una a como esté el orden dado. Por esta manera es que se dice que son muy rápidos y son directos. Sin embargo, al no ordenar la información antes de clasificarla, se dice que están sujetos a que la clasificación se vea muy influenciada por el orden en que se presentan los datos. Ahora, el algoritmo BSAS recibe tres parámetros. Primeramente, la lista de datos que deseamos agrupar, seguido por la mayor distancia entre un dato y el centroide de un clúster. Hablemos un poco más sobre este parámetro. La mayor distancia entre un dato y el centroide de un clúster. ¿Qué es esto? Hace referencia a un número. Este número va a significar la distancia máxima que puede haber entre el centro de un agrupamiento y el dato mismo. Si el dato se encuentra fuera de esta distancia máxima, eso significa que no pertenece a un grupo de datos y que por ende pertenecerá a otro grupo de datos. Bueno, eso significa la mayor distancia entre un dato y el centroide de un clúster. Ahora, continuando con los parámetros, el último y tercer parámetro es la mayor cantidad de clústeres a procesar. Verán, el algoritmo BSAS no conoce a priori la cantidad de agrupamientos con los que finalizará. A diferencia del K-means, que sabe que agrupará la información, por ejemplo, en 3, 4, 5, n grupos, el algoritmo BSAS no lo sabe. Es por esa razón que se ocupa el tercer parámetro para poder delimitar la cantidad máxima de clústeres que serán producidos. Esto no significa que el algoritmo BSAS llegue a tener 5 agrupamientos si le ponemos que la mayor cantidad de clústeres a procesar fueran 5. Esto significa que el algoritmo BSAS puede llegar a agrupar la información desde 2 clústeres a 5 clústeres como máximo.
¿Cómo sabe cuántos agrupamientos va a tener? Como se dijo anteriormente, no lo sabe. El algoritmo procesará dato a dato, clasificándolo, tratando de crear el agrupamiento óptimo para los datos, dados los parámetros 2 y 3, que son la distancia máxima entre el dato y el centroide de un grupo y la mayor cantidad de clústeres a procesar. Bueno, ahora hablemos un poco más sobre las aplicaciones prácticas de los algoritmos de agrupamiento, especialmente el BSAS. Se puede utilizar para identificar noticias falsas. ¿Cómo? Pues bueno, las noticias falsas cuentan de ciertas palabras clave. Si nosotros consideramos esas palabras clave entre un grupo de noticias, podemos agrupar todas aquellas noticias falsas que poseen esas palabras clave y por ende clasificarlas como noticias falsas y eliminarlas de lo que son las redes sociales. Por ejemplo, si se escribiera una noticia falsa en donde se habla de elecciones fraudulentas, se pueden seleccionar las palabras clave, elecciones y fraudulentas, y pasarlas como parte de un filtro en el cual el algoritmo de agrupamiento va a seleccionar otro grupo de noticias y agrupar todas aquellas que coincidan con las palabras claves elecciones fraudulentas. Y así tenemos nuestro propio grupo de noticias falsas que coinciden con elecciones fraudulentas. Otro uso es el filtrado del spam. Todos tenemos un correo en donde contamos con una carpeta que está llena de peticiones o correos o información que no es de nuestro interés o que puede significar un prejuicio a nuestra seguridad o nuestro bienestar. Pues bueno, ¿cómo sabe el correo cómo filtrar todos estos correos que son spam? Pues bueno, se hace un arreglo de información con el encabezado, el emisor y el contenido de un correo y se compara con base a otros contenidos, emisores y encabezados, y se agrupan todos aquellos correos que previamente han resultado ser spam, con base de nuevo a palabras clave. O estas palabras clave pueden ser un mismo emisor, pueden ser un encabezado por igual o pueden ser información en el contenido del mensaje que sea similar a correos que han sido spam previamente. Otro uso es el marketing y ventas. Supongamos el caso de Amazon. Muchas veces un usuario que desea realizar una compra por plataformas como lo es Amazon llega interesado a comprar una patineta a la página. Pues resulta que en compras relacionadas ve que hay gente que ha comprado, aparte de la patineta, un casco, rodilleras, entre otros. Y al ser artículos relacionados de interés para el usuario que está deseando comprar la patineta, los compra. Por ende, es así como un usuario que deseaba realizar una compra terminó con 3 o más. ¿Cómo es que se mejoran este marketing y estas ventas? Los algoritmos de agrupamiento hacen un agrupamiento de todas aquellas compras en común que un grupo de usuarios realizaron con base a un elemento. Por ejemplo, la patineta. Con base a todas estas compras en común, realizan un listado de elementos que se compraron con base a la patineta. Es decir, por ejemplo, los cascos, rodilleras, entre otros. Y luego se despliegan en la misma página de Amazon, y es así como el consumidor de la página llega a interesarse por estos artículos y se mejoran las ventas. Hablemos de otro uso, la clasificación del tráfico de red. Muchas veces muchos servidores son bombardeados diariamente por lo que son peticiones o solicitudes de información tanto fraudulenta como verídica. O ¿cómo puedo explicar esto? Muchos servidores son atacados por lo que son llamados bots, que son programas automatizados que buscan obtener información de manera ilegal en las páginas.
Muchas veces estas páginas no saben diferenciar entre lo que son los bots y los verdaderos usuarios de la página. Y es por eso que hay problemas y hay filtrado de información personal, de información privada. Es por eso que es importante clasificar el tráfico de red. ¿Cómo se clasifica este tráfico de red? De nuevo, con algoritmos de agrupamiento. ¿Cómo? Pues bueno, se identifican ciertos procesos que realizan estos bots para obtener información de estas páginas. Y con base a esta secuencia de pasos o similitudes en las secuencias de pasos realizados para que ellos produzcan esta solicitud de la página, es que se identifican los bots. Entonces se agrupan, por un lado, todas aquellas peticiones provenientes de lo que son los bots y por otro lado, todas aquellas peticiones que son de usuarios reales. Y por ende, se corta todas esas posibilidades del filtrado de información privada y se permite todas aquellas solicitudes provenientes de usuarios reales. Por último, pero no menos importante, hablemos de otro uso, uno muy importante, como lo es la identificación de actividades criminales. Supongamos el caso de una empresa bancaria. Se realizan miles de transacciones al día. ¿Cómo se identifican todas aquellas transacciones fraudulentas de las transacciones que no lo son? De nuevo, también por un grupo de pasos que siguen los estafadores. Por ejemplo, extracción de grandes sumas de dinero o extracciones de bajas sumas de dinero pero muy continuas. Estos son comportamientos atípicos de un usuario. Por estas razones es que estos comportamientos atípicos también se utilizan como manera de agrupamiento ante actividades criminales. Y es así como muchos sistemas bancarios pueden identificar cuando un usuario está siendo víctima de una actividad criminal. Y por esta razón es que muchos sistemas bancarios se bloquean ante situaciones atípicas. Ahora hablemos un poco más sobre el algoritmo. Veamos el ejemplo paso a paso. Para esto los dejo con mi compañera Kirlania Mejías. Y a continuación vamos a ver el ejemplo paso a paso del algoritmo BSAS. Ok, antes de hablar de la corrida, vamos a hablar algunas generalidades del algoritmo como tal. Como ya se mencionó, este es un algoritmo de agrupamiento en clusters, pero no conocemos la cantidad de clusters con las que se cuenta desde un inicio, sino que conforme se avanza en la corrida se van aumentando la cantidad de clusters que posee. Entonces, al puro inicio de la corrida solo vamos a tener un clúster al cual le vamos a agregar inmediatamente como paso cero el punto 1 de nuestros datos. Para luego ir calculando los clústeres a los que pertenecen los siguientes puntos, lo que necesitamos es calcular la distancia del punto con este otro clúster, el centroide de ese otro clúster. Esto lo hacemos mediante la fórmula que está acá en esta parte que vemos, que sería la raíz cuadrada del promedio de los valores de x que pertenecen a dicho centroide menos el valor en x del punto que queremos agrupar. Todo esto elevado al cuadrado más el valor promedio de las y del clúster menos el valor específico de y del punto que queremos agrupar al cuadrado. Luego, al tener este valor, lo que vemos es que si este valor obtenido por medio de esta fórmula es mayor al valor máximo establecido por parámetros, el cual es un valor fijo que se establece al puro inicio en la corrida, entonces si es así, se crea un nuevo clúster, siempre y cuando también tomando la precaución de verificar que nuestro máximo de clústeres no sea aún alcanzado. En el caso de que la distancia del punto sea menor al máximo establecido, únicamente lo agregamos al clúster que obtuvimos menor distancia. Para el ejemplo escogido utilizamos estos datos, los cuales los podemos ver entonces de manera gráfica o sus valores específicos en la tabla. También establecimos una distancia máxima de 3 y un número máximo de clústeres también de 3.
Ok, acá podemos ver entonces como la tabla que utilizamos para las corridas, en la cual podemos ver entonces que tenemos los valores de X y Y, el valor del clúster inicial, que como mencioné únicamente el primer punto va a tener un clúster inicial, pues este es el 1 siempre. Después vamos a tener los valores promedios en X y Y para cada uno de los clústeres. En este caso solo tenemos un clúster y como solo tiene un punto, entonces los valores van a corresponder exactamente los mismos a los valores de X y Y de dicho punto. Y luego calculamos la distancia al clúster 1, porque solo hay un clúster, con la fórmula de la raíz cuadrada. Y finalmente tenemos entonces el clúster final al que pertenece dicho punto. Entonces, bueno, ya el punto 1, como dijimos, se pone siempre por defecto. Entonces seguimos con el cálculo del punto 2, 4,7. En ese caso, como podemos ver, nos da la distancia con el clúster 1 un valor de 6.04, lo cual es mayor a la distancia máxima establecida, que era 3. Como solo hemos creado un clúster, todavía podemos crear más, entonces hacemos un nuevo clúster, el clúster número 2, y agregamos este punto a él. En la segunda iteración ya podemos observar que tenemos no solo el clúster 1, sino ya el clúster 2 y los valores promedios de X y Y correspondientes. Para el siguiente punto, el punto 3, entonces le calculamos no solo la distancia con el clúster 1, sino también con el clúster 2. Acá tenemos que el clúster 2 tiene un valor de 1.80, el cual es el valor menor entre los dos clústeres que tenemos y además es menor que 3, que era el valor máximo de distancia establecido. Por lo tanto, a este punto lo agregamos directamente al clúster 2. Ahora, en la tercera iteración, como ya el clúster 2 tiene 2 puntos, actualizamos el valor promedio de X y Y del clúster 2 y procedemos a calcular a cuál clúster pertenece el punto 4. Acá podemos observar que más bien la distancia menor que obtuvimos fue con el clúster 1 y es de 1.39, que sigue siendo menor que 3, entonces simplemente agregamos ese punto al clúster 1. Ahora que tenemos un nuevo punto en el clúster 1, lo que hacemos es actualizar el valor del promedio de X y Y en este y procedemos a calcular en el punto 5. Igual que el punto anterior, vemos que la distancia menor es con respecto al clúster 1, sigue siendo menor a 3, y entonces simplemente lo agregamos al clúster 1. Finalmente, se realizó el cálculo de la distancia para los puntos 6 y 7 utilizando el mismo proceso y obtuvimos dos valores de 1.89 y 2.76 con respecto al clúster 1, los cuales son menores a 3, entonces simplemente los agregamos al clúster 1. Como podemos observar, se realizaron 7 iteraciones y obtuvimos únicamente 2 clústeres. Finalmente, acá podemos observar entonces cómo quedaron agrupados los datos en los dos clústeres, el clúster 1 con 5 datos y el clúster 2 únicamente con 2. Bueno, en cuanto al código, lo que podemos ver es que utilizamos 3 funciones para resolver este problema. La primera corresponde a una función que nos permite determinar la distancia de un punto específico a un clúster específico. Entonces recibimos data, que básicamente es un par ordenado X, Y, el punto, es decir, al que le queremos calcular la distancia, y un clúster, que es básicamente una lista con la cual contiene dentro todos los puntos X y Y que ya pertenecen a ese clúster, y nos devuelve entonces la distancia de ese punto a dicho clúster. Luego necesitamos encontrar cuál es el clúster más cercano a un punto específico, para lo cual recibimos entonces el punto al que queremos calcularle la distancia y una matriz de clústeres.
Entonces vamos calculando por medio de la función de distance to cluster que vimos anteriormente la distancia a cada uno de los clusters de ese punto, y al final seleccionamos la que es menor y eso es el valor que retornamos. Finalmente la función BSAS lo que hace es que recibe igual toda la lista de los datos que queremos procesar, la distancia máxima antes de crear un nuevo clúster y el número máximo de clústeres que vamos a permitir que el algoritmo genere. En esta función también es donde decidimos si por medio de las funciones auxiliares de cálculo de distancia y el cálculo del clúster más cercano, vemos, y comparando con la máxima distancia y el máximo de clústeres, si debemos crear o no un nuevo clúster. Para el cierre, entonces podemos concluir que el BSAS es un algoritmo que permite el agrupamiento de datos de forma secuencial. Esto significa que vamos a tener ventajas tales como que es un algoritmo muy rápido y directo, como podemos observar en el ejemplo paso a paso. Únicamente necesitamos 7 iteraciones, o sea, la misma cantidad de puntos que había, e inmediatamente sabíamos a cuál clúster pertenecía cada uno de los puntos. No fue como que en cada iteración se fue ajustando esa posición. Sin embargo, esto tiene como desventaja el hecho de que el agrupamiento va a estar completamente influenciado por el orden de los datos que le demos al algoritmo. Es decir, si tenemos un orden distinto, podemos llegar a tener agrupamientos distintos. Y también el funcionamiento de este algoritmo se ve muy influenciado por los parámetros de distancia máxima y la máxima cantidad de clústeres. Sus valores óptimos los vamos a ir obteniendo únicamente mediante prueba y error, básicamente. Y finalmente podemos ver que este algoritmo, como ya lo mencionó mi compañero, posee gran cantidad de aplicaciones prácticas, tales como la identificación de fraude, spam, noticias falsas e incluso para marketing. Finalmente vemos la bibliografía. Aquí utilizamos sobre todo el libro de Pattern Recognition de Theodoris y Kurt Trombas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Esperamos que este video haya sido de gran utilidad para todos.